Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast El Sonido de la Resistencia. Mi nombre es Carlos Hernández y qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Y si estás por primera vez, pues bienvenido a la familia de la Resistencia, del Sonido de la Resistencia. Y es la última semana de enero, febrero, noviembre. Sí. No, noviembre. No, enero, febrero, de marzo, la De última marzo. semana de marzo. Estamos por terminar el tercer mes del 2024 y está conmigo, como es costumbre, mi amada esposa Noemí. Bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Quédense y denle like al podcast. Bienvenidos. Sí, compartan con sus amigos, con sus seres queridos, porque los programas son para bendecir. Ese es nuestro objetivo y lo hacemos con mucho amor para poder bendecir, porque Dios nos dio una palabra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo que Dios nos ha dado, nos ha bendecido, es para bendecir a otros. Y queremos compartir no solamente la palabra de Dios, sino como una experiencia de vida, del caminar con nuestro Señor Jesucristo, lo que ha sido nuestra vida, 30 años ya prácticamente de matrimonio, 2 hijos, ya uno casado, ahora casi un año de casado. Y este podcast es para toda la familia, donde estamos abordando temas que son de la familia, cosas que pasa un hijo de Dios y no nada más cosas que pasan, sino cómo superar esas cosas. Como el tema que vamos a ver hoy es ¿qué hago con la tentación? Un tema o una pregunta que muchos se hacen, no saben cómo salir o cómo responder esa pregunta, y no es porque sea un examen, sino cómo poder salir victoriosos de la tentación. Y en este programa vamos a aprender qué es la tentación y qué no es la tentación, pero también cómo poder resistir y cómo poder salir victorioso y triunfante y lleno del Espíritu Santo en medio de la tentación. Sí, así que quédate con nosotros y para que podamos aprender esto, ¿verdad? Y aplicarlo en nuestra vida. Claro, eso es el deseo de nuestro corazón, ser de bendición. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 14, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido de ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados, huir de la idolatría. Y no solamente de la idolatría, sino huir de todo tipo de tentación. Pero esta escritura comienza diciendo, el que piensa en estar firme. Todas aquellas personas que hemos recibido a Cristo, que hemos decidido poner nuestra vida en el Señor, el deseo de nuestro corazón es caminar en su palabra por amor y seguir al Señor, pero ese es nuestro deseo. Pero la realidad es que cuando comenzamos a caminar, nos damos cuenta que aunque hemos recibido salvación, y Dios nos ha trasladado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, como dice Colosenses, seguimos luchando con la tentación. Y hoy vamos a aprender qué es la tentación. Pero, Noemí, ¿quién no ha pasado por tentación? O tú no has pasado por tentaciones, o no pasas por tentaciones. Sí, pues como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, lo que no quiero hacer, hago. Y así somos, Sí. ¿verdad? No queremos hacer las cosas, pero pues mientras estemos aquí, ¿verdad? Vivimos aquí en la tierra, pues hacemos lo que no queremos hacer. Sí, Sí. quiero compartir un testimonio que escuché de un pastor ya muy mayor, 80 y tantos años, casi 90 años de edad, y estaba en una reunión y había un pastor joven que estaba exponiendo y hablando precisamente de la tentación, y dijo, bueno, cuando y somos tentados porque estamos en la carne, pero cuando ya estemos grandes
y avanzados en años, como nuestro amado pastor, y ahí estaba el hombre, el pastor de casi 90 años, ya a la edad que él tiene, pues ya no, la tentación no surge ningún efecto y el tentador no tiene ningún poder sobre nosotros y no va a tener poder. Y por ahí el pastor anciano levantó la mano y le dijo, yo quiero decir algo que, pues yo tengo 90 años y sigo siendo tentado, dijo. Dijo, sigo pasando por tentaciones, a lo mejor no las mismas, pero sigo pasando por tentaciones. Entonces la tentación no tiene que ver con la edad, Ujú. tiene que ver con nuestra condición humana. Pero dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga o esté atento, esté alerta, despierto espiritualmente. Y dice algo que debemos entender, porque si no entendemos esto, nunca podremos librar la tentación o triunfar sobre la tentación. Primero, ¿qué es la tentación? Tentación no es pecado. Ujú. Ahí a veces confundimos y la gente piensa que la tentación que es pecado. La tentación viene de parte del tentador, que es el diablo. Ahora lo vamos a ver. Pero una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. El pecado es la desobediencia a Dios. El pecado es hacer lo incorrecto de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, ahí se concibe el pecado. Pero cuando viene la tentación, ¿cómo viene la tentación? A través de deseos, a través de pensamientos, de anhelos de la carne, de emociones que nos seducen, como lo vamos a ver ahora en las Escrituras. ¿Para qué? Para desobedecer a Dios. Pero la tentación en sí no es pecado, porque la tentación surge como un pensamiento, surge como una emoción o un sentimiento, un anhelo en la carne, un deseo en la carne. Pero cuando nosotros aprendemos a resistir, aprendemos y tenemos dominio propio sobre nuestro cuerpo y podemos librar la tentación y no caemos en esa tentación, no es pecado. Pero el diablo muchas veces viene a hacernos creer y sentir que somos unos pecadores y nos dice, Ujú. mira los pensamientos que tienes, cómo piensas esto, cómo puedes imaginar aquello. Aunque no pecamos, el diablo, que es el padre de la mentira, viene y engaña y te mete en acusación y te mete en desánimo y dice, nunca vas a caminar. A mí me pasó cuando empezaba a caminar el Señor y a lo largo de los años he tenido ciertas luchas, pero gracias a Dios y su palabra he aprendido cómo tomar victoria. Sí, es cierto, no se trata de cuánto tiempo, ¿verdad? Cuánto tiempo tú estás asistiendo a la iglesia o cuántos años has conocido a Dios, sino que todos estamos expuestos a todo, ¿verdad? Todos podemos caer en alguna situación y no es porque como dice, entre más viejitos, ¿verdad? Uno se hace más sabio, no, todos estamos expuestos a todos, pero gracias a Dios que Él es el que nos libra, ¿no? Sí, qué Sí, bueno que dices esto, porque no importa el tiempo que tengamos en la iglesia, sí, no ajá, importa los estudios escatológicos que tengas, sí, no importa eso. Todos estamos expuestos a ser tentados, pero nosotros tenemos que aprender, aunque la tentación viene, cómo lidiar con la tentación. La tentación viene a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, a un anciano, a un pastor, a un evangelista, a un apóstol, a todos nos llega la tentación. Y es importante que entendamos esto, porque por otro lado, hay quien siempre tiene el temor de decir, ay, voy a caer en la tentación. Y ujú, es que soy un pecador. Y no tienes que saber que no somos pecadores, porque dice la palabra que Él nos libró de la potestad de las tinieblas, también nos liberó de la autoridad o de la muerte y del pecado. Jesús nos liberó de la muerte, de la esclavitud del pecado, nos liberó. Entonces, no somos más esclavos al pecado. ujú, Si estamos pensando que somos unos miserables pecadores, nunca sí, vamos a salir de la tentación, nunca vamos a librar la tentación. Pero por el otro lado, hay, no sé cómo decirlo, quien se siente intocable. ujú, ¿Sí? No, yo como. Como Pedro, ¿no? Cuando Pedro, cuando
le dijo que tenía Jesús que padecer de los ancianos y dijo, no, maestro, yo contigo hasta la muerte. Le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Pero como el ego de Pedro estaba tan elevado, tan inflado la cabezota de Pedro, dice, no, yo contigo hasta la muerte y no, yo no me voy a separar de ti. O sea, Pedro estaba muy seguro de él mismo. Ese es el error que cometemos y por lo cual caemos en la tentación. Y una vez que caemos en la tentación, entramos en el pecado y la consecuencia tan destructora del pecado. Pero Pedro estaba muy confiado en él mismo, Ujú. de quién era, de aquella revelación que había tenido, que le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces, porque ya era un hombre de revelación ahora, él decía, no, yo no voy a caer. Y el Satanás va a venir a zarandearme, pero yo estoy firme. Y Ujú. vemos que ese error lo cometemos y lo cometen y lo cometemos muchos creyentes en un momento de nuestra vida. Entonces debemos de aprender lo que ese es la tentación para poder ser libres de la tentación. Primero dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Entonces la tentación no nace, nos ha sobrevenido sobre nosotros. No ha venido sobre nosotros la tentación. Entonces la tentación no está en nosotros. Sí. Entonces estos deseos o estos pensamientos no están en nosotros. Dice, nos ha sobrevenido. Es importante entender esto porque si no entendemos esto, hay mucha gente que se desanima y porque de alguna manera está siendo tentado en algo y se desanima y dice, qué miserable que soy o qué pecador. Ujú. Si yo amo a Dios y cómo estoy pensando esto y cómo vienen estos pensamientos. No, la tentación nos sobreviene. ¿De quién? Del tentador, como vamos a ver, de que el tentador es Satanás. Pero dice que la tentación es humana, es decir, que la tentación opera en la fragilidad humana y en los deseos que hay en la carne. Entonces, en otras palabras, hace muchos, muchos, muchos años, como 30 y, no, 40, uy, ¿cuántos tengo? Bueno, más de 30 y tantos años, 48. este, Tienes am, 48. la primer pastora, la primer pastora que me llevó a recibir a Cristo hace muchísimos años, en la primera iglesia, solamente he estado en dos iglesias, yo en la iglesia que nací, en Aguascalientes, México, y en la iglesia de Comunidad de Fe de las Naciones con mi pastor, y he estado, entonces esa primer pastora me enseñó algo y me lo explicaba de esta manera. Me dijo, mira, Carlos, el diablo nos conoce tan bien y vivimos tanto tiempo con él. Y ella decía así, que sabe qué cascabelitos sonarnos para que lo sigamos. Y eso es la tentación. La tentación tiene no nace en el hombre, nace del tentador, pero viene en la debilidad. Y quiero que recuerden esta palabra, debilidad, porque cuando entendemos por qué se hace tan fuerte la tentación en nosotros a causa de la debilidad, que la debilidad no humana, la debilidad espiritual. Entonces dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podáis soportar. Entonces, nosotros tenemos que soportar mientras que estamos siendo tentados. Pero Ujú. dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, cuando entramos en una tentación, debemos de saber que no vamos a caer en la tentación, porque si Dios supiera que no podemos resistir esa tentación, no permitiría que el diablo se acercara a nosotros. Entonces, Dios permite que el diablo se acerque, sí, pero vamos a ver por qué. Sí, cada uno es tentado diferente, como estabas diciendo. No, no todos somos tentados de la misma manera, ni por decir, hay personas que viene Satanás y las tienta con el alcohol, la droga o el adulterio,
pero no a todos es lo mismo, ¿verdad? No, como Sí. Satanás viene conmigo y no me tienta igual que tienta a Carlos o a las personas, ¿verdad? O tú que me estás escuchando, todos somos diferentes. Entonces, así como dice Carlos, este ejemplo es verdad. Entonces, cuando Satanás viene a tentarnos, causa mucha acusación en nosotros y nosotros en vez de acercarnos a Dios, lo que sucede es que nos retiramos más, ¿verdad? Nos retiramos de Dios. Entonces la acusación hace eso, Ujú. hace que nosotros nos apartemos Nos de Dios, apartemos de Dios, sí. que finalmente es lo que el diablo quiere. Y es verdad como dices, te dice, no, es que, o sea, uno mismo empieza a pensar, no, pues, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo? Tal vez no estoy orando, o tal vez no estoy haciendo bien las cosas, por eso estoy siendo tentado, pero realmente es Satanás el que viene a tentarte, y tú podrás tener un año viniendo a la iglesia, una semana, O o puedes tener 40, años. sí, Ajá, pero Satanás siempre viene a tentarte. claro. Lo último que quiero rescatar en esta escritura es, por tanto, amados, huir de la idolatría. Aquí habla de idolatría, Ujú. pero nos habla acerca de la tentación, dice soportar la tentación, pero también dice que tenemos que soportar, no nos tenemos que dar por vencidos. Ujú. Entonces, pero lo segundo es, dice, por tanto, amados míos, huir. Entonces, en la tentación, no nos tenemos que hacer los invencibles, Ajá. los intocables. ¿Ah? Sí. Y no, eso a mí no me afecta. Hay quien dijo, Dios lo sacó de una vida de alcoholismo y todas las consecuencias que eso conlleva. Y dijo, no, yo puedo entrar a una cantina, yo puedo entrar ahí donde están tomando y eso a mí no me hace nada. No, la Biblia dice, por tanto, amados, Ujú. huir. ¿Huir de Huir. qué? De la Sí. tentación. Huir quiere decir, date la vuelta y sal. Sí. Ahora, no dice la Biblia que huyas del diablo. La Biblia dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero una cosa es el diablo, y esto lo tocaremos en otro episodio, pero dice resistir al diablo y huirá de vosotros. El diablo huye de nosotros cuando resistimos en la fe. Pero cuando nosotros somos tentados, debemos de aprender a huir de esa tentación. O sea, cada quien Ujú. que sabe cuando Sí. está siendo tentado. ¿O tú no lo sabes? ¿No? Sí, no, uno sabe cuando está siendo tentado, porque yo he platicado con muchas mujeres No, 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 y no, no me y vengas con que he platicado con bueno, mujeres. Tú sabes cuando eres tentada, bueno, ¿no? sí, sí, no, sí, uno se da cuenta cuando, ¿verdad? Un hombre no te está hablando como, ¿verdad? Sin ninguna intención, o sea, uno puede darse cuenta, o sea, Bueno, tú puedes sentir cuando te están hablando y no te están hablando como, bueno, pero ¿verdad? una cosa Como, es como te hable un ujú, hombre, una mujer o lo que sea, ujú, pero la tentación no es lo que otros hacen. La sí, tentación es lo que yo siento, ajá, exacto. lo que enciende en mí, los pensamientos que empiezan a cruzar. Pero no son solamente pensamientos de infidelidad No, o sexualidad, son infinidad de pensamientos. O sea, cada uno, lo vamos a ver a uno, todos somos tentados diferente, unos en una cosa, otros en otra, pero ¿qué es lo que despierta en ti? La seducción, la mm. atracción, esa es la tentación. Sí, Es, y a veces uno no, como que no, dices, no puedo pensar eso porque pues uno siente vergüenza, ¿verdad? De uno mismo como de estar pensando cosas y a veces uno se las guarda y no quieres platicarlo con nadie porque dices, no, pues es que me van a juzgar o si yo estoy, bueno, las personas que van a la iglesia, ¿verdad? Dices, no, ¿qué van a decir de mí? Y muchas veces están cargando con toda esta situación, sí. pero nunca abren su corazón y nunca te dicen porque aparte de que Satanás te acusa, te hace sentir avergonzado. Creo que eso es muy Ujú. importante. La vergüenza que te haces, pero la vergüenza viene por una mentira. Ajá. Y eso es importante identificarlo, es importante discernir estas palabras porque el diablo viene
y cuando te tienta, aunque no caíste en la tentación, no Ujú. caíste en pecado, después te sientes avergonzado Avergonzado. por el deseo, por el pensamiento que tuviste, Ajá. aunque no caíste, entonces te Ujú. sientes avergonzado. Qué buen punto tocaste, porque debemos de, dice la palabra, que Jesús llevó nuestro oprobio, nuestra vergüenza, a causa de nuestro pecado. Si el pecado produce vergüenza, pero cuando si Cristo quitó nuestro oprobio, Jesús quitó nuestro oprobio, nuestra vergüenza, pero el diablo quiere venirte a cargar nuevamente, Ujú. porque como decías hace rato, la vergüenza, cuando sientes vergüenza, ¿qué haces? Con una persona, te volteas, no le das la cara porque tienes vergüenza, lo mismo hacemos con Dios. Sí. Nos Ajá. apartamos de Dios, pero no pecamos. Es decir, el pecado quiere decir muerte y separación. El pecado nos separa de Dios, Ujú. pero la tentación no. Pero si no entendemos lo que es la tentación, aunque no se haya concebido el pecado que nos aparta de Dios, nosotros mismos nos apartamos cuando tenemos vergüenza. Sí. Ajá. Entonces tenemos que saber lo que es la tentación y cómo vencer la tentación y cómo salir victorioso. Vamos a avanzar. Ujú. Dice en Santiago capítulo 1, verso 12 al 15, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, lo primero que vemos aquí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando habla de varón no se refiere solamente a los hombres, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos. Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces, la tentación es una oportunidad que tenemos para ser doblemente bendecidos cuando sabemos soportar. Lo segundo que vemos en esta pequeña porción es que podemos soportar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces, es posible soportar la tentación. Aunque somos tentados, es posible soportar la tentación. Entonces, tenemos que aprender cómo soportar esa tentación. Ujú. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, entonces la tentación viene del diablo, el tentador, para hacerte caer en pecado. Pero Dios permite que nosotros seamos tentados cuando Él sabe que podemos resistir, porque Él sabe lo que nos ha dado y lo que ha puesto en nosotros. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que seamos tentados? Porque es una prueba. Dice, cuando haya resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. ¿Cuál es la prueba? No nos está probando a ver si caemos o no, si podemos, qué tan fuertes somos, cuánta sabiduría, cuánto discernimiento, cuánto dominio propio tenemos. Esa no es la prueba. Dice la Escritura, recibiré la corona de vida. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, la prueba a la que somos sometidos es cuánto amamos a Dios. Ajá. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, un hombre, vamos a verlo en el matrimonio. Ujú. Eh, este, el hombre o la mujer, ¿por qué no adultera? ¿Por qué un hombre no engaña o por qué un hombre engaña? A ver, tú dime, Nami, ¿qué piensas? ¿Por qué un hombre o una mujer engaña a su esposo o su esposa? ¿Por qué lo hace? Porque no lo ama. Ese es el punto. Porque no lo ama. Porque si lo amara, Ujú. no importa. Es decir, imagínate, un hombre, yo lo veo como hombre, viene una tentación de una mujer, y está siendo seducido por la mujer, aunque entendemos que la seducción viene conforme a mí, dice, cada uno es seducido conforme a su propia concupiscencia, que son malos deseos y malos pensamientos. Entonces, como el diablo sabe los malos pensamientos y deseos que hay todavía en mí,
y que no han muerto y que no los he llevado a la presencia de Dios, entonces por ahí pone una mujer para Ujú. seducir. Y entonces viene la tentación y viene la seducción y viene para cautivar. Pero, ¿qué es lo que me hace estar firme y no resistir? ¿La mujer? No, el amor que yo tengo a mi esposa. Ujú. Y entonces, ¿por qué puedo pasar y resistir esa prueba? Y para unos, estamos hablando algo en cuanto al matrimonio, algo natural para entender lo espiritual. Pero entonces, cuando venimos a ser tentados, ¿en qué estamos siendo probados? ¿En qué tan honrados somos? ¿O en qué tan íntegros somos? ¿O cuánta sabiduría tenemos? No, estamos siendo tentados y la prueba es cuánto amamos a Dios. Porque dice la Escritura en Primera de Corintios que el amor no hace No nada sé. indebido. ¿Sí? Sí. Y entonces, la tentación viene a probar nuestro amor con Dios, hacia Dios. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si no me amas, pues Ujú. no, no te hagas problema, no vas a poder. Porque la única manera de mantenerte firme, resistir y no caer es por amor. Por eso dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿dónde crece nuestro dominio propio? ¿Dónde se hace tan fuerte el dominio propio? ¿Qué es dominio propio? ¿Tú qué dices? Pues que domines tus pensamientos, tus deseos, ¿verdad? Que eso es. Es decir, que un animalito tiene deseos, ¿no? Ajá. Y Pero se, ellos no dominan sus... ellos, un animalito, es un perrito, un gatito, siente Ujú. deseos o enojo o ira y no piensa y Se vámonos. El perro, transforman. hay un dicho que dice, perro que ladra no muerde, pero el perro que no ladra sí muerde. Es decir, Ajá. pues un perro se enoja y tira la mordida o siente deseos y no piensa en nada, se va en sus deseos, pero nosotros no somos así porque Ujú. tenemos algo que se llama dominio propio. Cuando nos dio el Espíritu Santo y dio vida a nuestro espíritu, nos dio espíritu ese es de poder, de amor y de dominio propio, porque el dominio propio, el poder del dominio propio opera en nuestro amor a Cristo. Sí, entre más nosotros amamos a Cristo, a Jesús, entre más lo amamos, entre más tenemos dominio propio en nosotros. Pero algo que yo siempre pienso y siempre esto le digo a las mujeres, tú te tienes que asegurar que tu esposo, ¿verdad? Ame a Dios con todo tu corazón y así te puedes asegurar que Él siempre te va a ser fiel. Igual los jóvenes siempre nos preguntan pero yo siempre les digo, bueno, pues si la muchacha con que es tu novia o el muchacho, ¿verdad? Tú tienes que asegurarte que él ame a Dios con todo su corazón, porque solamente así te puedes asegurar que Él te va a ser fiel. Sí. Ajá, porque la confianza está en Cristo y en cuanto más lo ames a Él, como estabas diciendo, pues el amor no hace nada indebido y tú estás seguro que Él Claro. te va a ser fiel. Bueno, creo que con este ejemplo que Mm. dices, todos lo entendimos muy bien. Pues traslademos esto a nuestra relación con Dios, porque el pecado lo que afecta es nuestra relación con Dios. Y entonces traslademos este ejemplo, este principio que nos diste a nuestra relación con Dios. Entonces, el poder soportar la tentación es basado en nuestro amor a Dios, en nuestra confianza en Dios. Para ir más adelante, dice que cada uno, que Dios no tienta a nadie. Eso lo deja muy claro. Dios, Ujú. ay, es que Dios sabe, Dios me hizo caer en esto. No, Dios no te hizo caer en eso. Y tampoco Dios te tentó y encendió tus pasiones o tus pensamientos, anhelos. No fue Dios. El diablo aprovechó la concupiscencia que hay en nosotros, en los malos deseos y pensamientos, para encenderlos. Es decir, a ver, veámoslo así. El diablo aprovechó
una pequeña chispita que había en nosotros para venir y tirarle gasolina, combustible encima y entonces todo arde. Ujú, Pero no es Dios, es el diablo por eso dice, cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Un ejemplo, tal vez a mí viene y me tienta, no sé, en que me robe algo, porque ahí está el mal pensamiento en mí, en ti otra cosa, y eso nos lleva a desobedecer a Dios. Dice una vez que la concupiscencia después que ha concebido da a luz al pecado y el pecado da luz a la muerte, entonces nos ujú. separa. Pero entonces la tentación no es pecado si nosotros no caemos en esa seducción. Y dice la Escritura que podemos soportar y podemos resistir. Entonces, algo que debemos de aprender es a fortalecer nuestro amor hacia Dios, ¿no? Y luego sigue diciendo en Primera de Timoteo, versículo 6, no, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿Crees que lo puedes leer ahí? Ajá, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí vemos un ejemplo muy claro de lo que estamos viendo. Porque dice, los que quieren enriquecerse, ahí dice, quieren enriquecerse, Ujú, caen en tentación y en lazo. Entonces, ¿por qué cayeron en la tentación? Porque quieren enriquecerse. ¿Cuál es la razón por la cual quieren enriquecerse? Por las codicias necias que hay en su corazón. ujú, Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, la razón por la cual estas personas caen es porque tienen un amor excesivo al dinero, porque aman más el dinero que a Dios. Entonces, como aman más, porque dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, como aman más el dinero que a Dios, no tienen ningún problema o toman la decisión de seguir su codicia y la avaricia de su corazón para enriquecerse, no importa que desobedezcan a Dios. No importa. Entonces, pero ¿por qué cayeron? Aquí hubo un lazo tendido, dice la Escritura. ujú. Caen en lazo. Eso es una trampa del enemigo. Pero ¿por qué cayeron en el lazo? ¿Por qué cayeron en la tentación? Cuando dice caen en tentación, no es que entran, sino cayeron en la tentación. Es decir, cayeron en el pecado. ¿Por qué cayeron en eso? Por eso dice la Escritura, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, por qué cayeron? Por lo que había en su corazón. Entonces te das cuenta cómo cada uno somos tentados de una manera diferente y la tentación tiene efecto o tiene tanta fuerza por lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo, del corazón manan los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las borracheras, orgías, todo eso mana del corazón del hombre. Entonces, como hay esas cosas en nosotros, la tentación se hace muy fuerte. Y como se hace muy fuerte, entonces es muy fácil que caigamos en el error, que caigamos en el pecado y eso trae mucho, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está la consecuencia del pecado. No es solamente que pequé, me fallé y ya, bueno, ya quedó. No, el pecado tiene muchas consecuencias y las consecuencias producen mucho dolor y sufrimiento, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de la gente que nos rodea, de nuestros seres amados, de nuestros seres queridos. Imagínate una mujer o un hombre que cae en adulterio. ¿Cuánto daño hace a la familia? ¿Cuánto daño hace a su pareja, a su cónyuge? El daño tan grande y profundo que hace en sus hijos. Y todo porque por no saber qué hacer con la concupiscencia que hay en nosotros, que no saber qué hacer con esas pasiones desordenadas que hay en nosotros, porque si no, no es que en la fuerza de la carne vamos a decir, "No, yo puedo con esto, yo lo voy a librar". La carne no puede combatir con la carne.
Y entonces no podemos vencer la tentación con la fuerza de la carne. Mm. Hay una escritura más, Hebreos 2:18, dice, pues en cuanto él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Entonces, la escritura me enseña que Jesús fue tentado. Y como él fue tentado, él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Hace un momento decías, Noemí, que cuando entramos en una tentación, eso produce vergüenza Ajá. y nos alejamos de Dios, ¿no? Entonces, pero aquí dice que cuando estamos siendo tentados, Jesús es poderoso para socorrernos, dice, a todos los que somos tentados. El engaño y la mentira es que retirarnos y no venir a la presencia de Dios. Y cuando estamos siendo tentados, es el momento que necesitamos ir a la presencia de Dios. O sea, lo Sí. peor que podemos hacer es escondernos de Dios. Sí, pero cuando está sucediendo eso, es lo que le pasó a Adán y a Eva, ¿no? Que cuando pecaron, en vez de, en verdad, presentarse a Dios, Dios le habló y él tenía miedo de presentarse delante de Dios. Pero muchas veces nos sucede eso. También quería decirte acerca de eso, lo que estábamos hablando acerca del dinero, de la codicia. Muchas personas piensan, ¿verdad? Y cuando son hijos de Dios piensan que el dinero es malo, ¿no? O que tener dinero o tal vez ser ricos es malo, pero no, el dinero no es malo. Lo que es malo es que amemos el dinero, ¿verdad? O sea que, como dice ahí, que si tú, que codiciemos el dinero, si tú dejas a tus hijos, ¿verdad? No los atiendes o trabajas o tienes 2, 3 trabajos y no los atiendes por estar persiguiendo el dinero, pues entonces eso sí es malo, Sí. ¿verdad? Estar codiciando algo la codicia es algo, querer tener algo que no te pertenece, o cuando estás viendo a las demás personas que tienen dinero y estás codiciando lo que ellos tienen. Eso sí es malo. Entonces, eso te hace caer no en uno, te hace caer en muchos pecados, porque dice, Sí. raíz de todos los males es el amor al dinero. Ujú. Sí. Bueno, pero nos quedamos en este versículo, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder soportar esa tentación? Buscar el socorro, la ayuda de Dios. De Dios. Lo peor que podemos hacer es apartarnos, es dejar de ir a la iglesia, es dejar de orar. Es decir, si tú dejas de orar, entonces perdiste la batalla. Si tú dejas de ir a la iglesia, de congregarte por la vergüenza, por la acusación, por la tentación que estás pasando, por el pecado que caíste, la Biblia dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Entonces, si cometimos el error, debemos de reconocerlo, arrepentirnos, pedir perdón, y abogado tenemos en Cristo Jesús, el cual nos limpia, dice la palabra. Pero lo peor que podemos hacer es dejar de orar. Sí. Lo peor que podemos dejar es lo peor que podemos hacer es dejar de buscar la presencia de Dios, dejar la adoración, dejar de congregarnos, de asistir a la iglesia, porque eso solamente nos va a hundir más en la vergüenza, en la depresión. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Sí. cuando nosotros nos apartamos, ahí el diablo puede consumirnos. Pero si estoy pasando por tentación, si estoy pasando por seducción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a la presencia de Dios y abrir mi corazón y decirle, Señor, tú lo sabes todo, no hay nada que tú no sepas de mí. Conoces las intenciones de mi corazón, conoces los pensamientos que hay en mí, Señor, y aquí está. Y buscar el socorro, buscar la ayuda. Siempre que encuentro la palabra socorro, viene a mi mente esa imagen cuando Pedro
se bajó de la barca, comenzó a caminar sobre las aguas y al ver el fuerte viento se hundió y extendió la mano y le dijo, Señor, ayúdame. Y entonces, para mí, cuando escucho, veo la palabra en la Biblia, socorro, tengo esa imagen. En ese momento, cuando estamos siendo tentados, cuando viene un pensamiento y más cuando la tentación es fuerte, ahora, ¿cuándo se convierte? La tentación también es algo que va creciendo gradualmente, paulatinamente, porque no la llevamos a Dios. Ujú. Pero cuando la tentación viene, y más cuando es fuerte la tentación, nosotros tenemos que buscar y saber que solamente nuestro refugio y nuestro, como dice la Escritura, Él es nuestro pilar, Él es nuestro castillo, nuestra roca fuerte, y solamente en Él podemos estar seguros. Entonces, si estoy pasando por tentación, debo de ir a la presencia de Dios y siento estos deseos. Han venido estos pensamientos, ha venido esta seducción, Señor. Y ahí entramos al segundo punto. Ujú. Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira, Jesús fue tentado en todo, dice la palabra, y como fue tentado en todo, pero él no pecó, y ahora vamos a ver por qué no pecó, para saber cómo resistir nosotros, pero dice que él se compadece de nuestras debilidades. A ver, dice, él se compadece de nuestras debilidades. Entonces, ¿dónde se hace fuerte la tentación? Cuando nosotros estamos débiles. Ujú. ¿Sí? Pero él no cayó en la tentación porque él no era ningún débil espiritual. Entonces tenemos que fortalecernos espiritualmente para no caer en la tentación. Y el verso 16 entendemos qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos siendo tentados para poder soportar y para poder vencer la tentación. El verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo 16 lo utilizamos muchas veces cuando decimos, vamos a orar y tenemos necesidades, vamos al trono de la gracia. ¿Necesitas un carro? Vamos al trono de la gracia, hallar gracia y misericordia para el oportuno. Entremos confiadamente. Pero el contexto de lo que está hablando es la debilidad en la que vivimos, la debilidad espiritual y la tentación. Este es el contexto. Entonces dice que cuando nosotros estamos en debilidad, y Él conoce nuestras debilidades, y Él nos entiende y se compadece, y Él mismo fue tentado en todo. Ujú. Este es el contexto, la debilidad nuestra, la fortaleza de Jesús, y Él fue tentado en todo, así como con todo, dice, a semejanza nuestra. Es decir, de la misma manera que nosotros somos tentados, Jesús fue tentado, pero Jesús no pecó, pero nosotros sí caemos en el pecado. ¿Por qué? Por la debilidad. Por eso en el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Juntemos esto con el versículo que leímos anteriormente. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, ¿cuál es el socorro en el contexto de lo que está enseñando la palabra? ¿Cuál es el socorro que nosotros recibimos para no caer en la tentación, para ser liberados de la tentación? ¿Qué es lo que necesitamos para no caer en la tentación? La gracia. Sí. Es decir, que Dios no está enojado contigo, sino Él quiere que tú te acerques a Él. Y si tú caíste en pecado, lo que tienes que hacer es parar con todos esos pensamientos y creer lo que la palabra está diciendo, Sí, que Él está dispuesto a ayudarte, que Él quiere ayudarte, que Él quiere sacarte de la situación en que tú estás y, y tomar de su gracia y tomar de su misericordia y creer en tu corazón que Él te quiere perdonar. claro. Ajá. Pero lo que queremos compartir no es cuando caes en el pecado. Este es un tema aparte, cómo ir a la presencia de Dios cuando hemos fallado. Pero
El punto es que podemos resistir la tentación, Ujú. podemos soportar la tentación y Él nos ayuda en nuestra debilidad para no caer en el pecado. Claro que todos hemos pecado y debemos de saber cómo lidiar con el pecado también. Ujú. Pero antes del pecado está la Ujú. tentación. Y entonces dice que cuando nosotros estamos siendo tentados y estamos débiles, lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos, como dices tú, Dios no está enojado, confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia, para el oportuno socorro. Entonces, para que no caigamos en la tentación. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Ir al trono de la gracia, que es el favor inmerecido Ujú. de Dios, para que esa gracia me sustente, me soporte. A ver, Jesús, dice la palabra, fue tentado en todas las cosas. Y él, cuando estaba en la cruz del Calvario, dice la palabra que el cielo se oscureció completamente y no se hizo de noche, sino que en ese momento todos los demonios estaban sobre la cruz, en el lugar donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado de todos nosotros y de las generaciones futuras estaba en ese momento sobre Jesús. Él tomó nuestro pecado, dice la palabra, y lo llevó a la cruz. Por eso los demonios, todos los demonios, eran tantos que el cielo se oscureció de la opresión de demonios que estaba ahí y estaba siendo oprimido porque tomó nuestro pecado. Pero estando en esa condición y estando y el Padre lo había dejado para ir a la cruz, no pecó. Dice Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en un momento el Padre quitó esa cobertura sobre él para que pudiera pagar por nuestros pecados, pero aún que estaba en medio de la cruz, en la opresión de los demonios, clavado en la cruz, siendo, pasando por todo lo que ya conocemos, dice la palabra que él no pecó. Él no pecó. ¿Por qué no pecó? Y él se burlaban de él. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Él no abrió su boca, enmudeció, dijo. Puso su rostro como el duro pedernal. Y no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque dice la palabra que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Y porque era lleno de gracia, él no pecó. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cuando estamos pasando por tentación? Es ir al trono de la gracia y Ujú. fortalecer, mi Señor, dame de tu gracia y que tu misericordia se derrame sobre mí, Señor, y lléname de tu gracia, fortaléceme, porque la gracia es la que me sustenta, me soporta para no caer en la tentación. Entonces, qué es lo que me da el dominio propio? ¿Qué es lo que me da el poder para poder resistir esa tentación? Es la gracia de Dios. Entonces, por Ujú. eso comenzamos diciendo, es imposible vencer la tentación en la fuerza de la carne. Humanamente es imposible, pero a través de la gracia de Dios en mí, cuando voy y lo busco, voy al trono de la gracia y busco que me fortalezca. Por eso, cuando estamos pasando por tentación, es el momento donde necesitamos Ujú. ir al trono de la gracia, donde necesitamos la oración, la intercesión. Sí, pero creo que es muy importante que cuando estés ahí delante de Dios, cuando estés poniendo, ¿verdad?, las situaciones, la tentación que tú estás pasando, es muy importante que seas sincero. Sí, Y aunque por muy vergonzoso que sean la tentación o los pensamientos que tú estés pasando, es muy importante que tú lo pongas delante de Dios y que lo hables delante de Dios, porque muchas personas como quieren como ignorarlo o no está pasando esto, ¿verdad? Como, pero no, es muy importante que seas sincero y que lo que estás pasando, la situación, la tentación, o ser ajá, superficiales con ajá, Dios. ser superficiales y decir: "Oh, no, yo no", o no, esto está pasando por esto, por el otro", pero no, es importante que vayas delante de Dios, seas sincero y decirle: "Señor, mira, estoy pasando por esta tentación y Él es bueno y Él te llena de su gracia y, Señor, ayúdame", como dices, ¿verdad? Cuando Pedro, lo único que fue que le dijo al Señor, extendió Sálvame. la mano, ajá, y le dijo: "Sí, sálvame". Entonces, ¿verdad? Dejar de Sí, tantos pensamientos, tantas cosas
ir y exponerlo así como lo estás pasando y decirle, Señor, ayúdame, Sí. ayúdame. Ahora, en 2 de Pedro capítulo 2, verso 9, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Entonces, ¿a quiénes libra de la tentación? ¿A todos los que pasan por tentación? No, no a todos los que pasan por tentación son librados de la tentación por parte del Señor. Dice el Señor, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Es decir, una persona piadosa es aquella que camina con el Señor, que camina en la palabra de Dios, que lleva una vida piadosa, una vida conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, aun cuando nosotros caminamos con el Señor, cuando estamos siguiendo al Señor, vamos a pasar por tentación, pero dice que el Señor sabe librarnos. Y eso a mí me llena de fe, y me llena de esperanza, y me llena de gozo también, Sí. porque sé que aunque pase por tentación, Él me sabe librar. Él sabe. Él sabe cómo librarme de la tentación. Y aunque esté siendo tentado, no voy a caer. Porque dice la palabra que el Señor sabe librar. Entonces, lo importante es caminar con el Señor. Lo importante es esforzarnos en la gracia y caminar en esa, fortalecidos con la gracia que Dios nos ha dado. Termino en esta escritura, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 21 y 22, porque el título o el tema de hoy es ¿qué hago con la tentación? Bueno, 2 de Timoteo 2, 21 y 22 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, dice lo primero que dice la palabra, huye. Dice que si nosotros nos huimos de estas cosas o sacamos estas cosas de nuestra vida, vamos a ser instrumento de honra para el Señor, vamos a ser usados por el Señor. Pero dice la palabra, huye de las pasiones juveniles. Y cuando dice huye, no te hagas el fuerte, date la vuelta Es ahí. que corras. Sí. Entonces, al diablo, no debes de huir del diablo, pero si hay tentación, Ajá. darte la vuelta y salir, como lo decíamos hace un momento. Entonces, dice que debemos de huir de las pasiones juveniles, pero vamos a ver qué son las pasiones juveniles, pero dice la palabra y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, el segundo punto es las amistades que tenemos. Ujú. Entonces, continuamente somos seducidos y tal vez estamos cayendo continuamente en la tentación y en el pecado, y el problema son las amistades que tenemos. Porque dice que si quieres huir de esas cosas y librarte de esas cosas, debes de huir de la tentación, de las pasiones juveniles, y vamos a ver qué es lo que quiere decir con pasiones juveniles, pero dice, y sigue la justicia, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, cuando estás pasando por esas situaciones, debo de buscar a hombres, a mujeres de fe. Si eres una mujer, pues busca mujeres que sean de fe, Ujú. ¿sí? Busca a mujeres que estén ¿Y caminando en el amor de Dios. esto incluye a la familia? Sí, a todos. Sí, Porque no decimos como que abandone a la familia o ya no les hables, pero no puedes estar con ellos haciendo las mismas cosas que ellos hacen, ¿verdad? la familia es la Ujú. familia. Y Ajá. aunque seamos creyentes cristianos, no va a dejar de ser familia, Sí, pero siempre lo vas a nuestro amar. amor debe de estar en Dios. Y es más importante, dice la palabra, obedecer a Dios que a los hombres, y nuestro amor es primero a Dios y después todas las cosas. Pero no es que, ya Ya no es son mi familia, ya no los unos quiero. viles pecadores y me voy a No, apartar. no, 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 no es eso. pero no debes de participar en las cosas que Ellos ellos hacen. Siguen siendo tu familia, siguen siendo tu familia, ujú. pero no debes de deleitarte en las cosas que ellos hacen y viven sin el temor de Dios. Eso es lo importante. Sí. Entonces dice, pero sigue la justicia. Entonces, cuando estás pasando por tentación, debes de buscar a personas que sean espirituales
y que sean gente de oración, que te ayuden y que te apoyen en la oración y que tengan una palabra de gracia, una palabra de amor, pero también que sean hombres y mujeres de fe, dice la palabra, y entonces camina con ellos. Y cuando dejes de caminar con este tipo de personas que te llevan a las pasiones juveniles, entonces, y camines con gente de fe, gente que está caminando en el propósito de Dios, buscando a Dios, esforzándose en la gracia y amando al Señor, entonces las tentaciones no serán tan fuertes. No quiero decir que no va a haber tentación, pero no van a ser tan fuertes, ¿sí? Ahora, quiero concluir con esto, pero cuando dice huye de las pasiones juveniles, en el original, en el griego, es la palabra epitumia, pasiones juveniles, y quiere decir un fuerte deseo y una intensa inclinación por algunas cosas que son negativas, tales como gratificar los anhelos sensuales, el deseo de las cosas prohibidas, los gustos por lo malo, la codicia por las cosas que son de otro y querer cosas, personas o experiencias que son contrarias a la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere decir pasiones juveniles. Entonces, cuando tenemos estos deseos, estas cosas por lo prohibido, por obtener cosas que no me pertenecen, que es la codicia, o nuevas experiencias, y precisamente experiencias que van en contra de la voluntad de Dios, de su palabra, y de la identidad como un hijo de Dios que tienes. Y entonces cuando vienen esos deseos o esos pensamientos por experimentar cosas nuevas, por gratificar los anhelos y los deseos sensuales, las pasiones de la carne, huye de eso. No tienes que, yo puedo, yo voy a salir. No, date la vuelta y huye. Y si hay personas, y hay un grupo de personas que está con estos pensamientos o filosofías o estilo de vida, huye de eso, apártate de esa gente, porque tarde o temprano, la Biblia dice, no andarían dos juntos si no fuesen iguales. Exacto. Y también dice que las buenas costumbres se corrompen con las malas Eso. compañías, dice Proverbios. Ujú. Entonces, si no eres, te conviertes por andar con ellos. ¿Ah? Sí. ¿Cómo caí en esto? Pues por andar tanto con ellos, estar en sus pláticas, deleitarte y gozarte en las cosas que ellos hacen. La tentación y la concupiscencia crea tanta fuerza y toma tanta fuerza en nosotros que caemos en la tentación. Entonces, ¿qué hago con la tentación? Número uno, huye de la tentación. Tienes que apartarte de estas personas que te llevan en ese estilo de vida, y lo más importante de todo, que sin ello no podrás resistir la tentación y estarás cayendo continuamente, es ve a la presencia de Dios y fortalécete. Por eso es importante que cada día, cada mañana nosotros vayamos a la presencia de Dios, porque yo sé, cada quien sabe cómo es tentado, y yo sé que si no voy a la presencia de Dios un día y no tomo de su gracia y me fortalezco, ese es el día que pueda caer. Y no soy una persona religiosa, pero soy una persona débil en la carne, pero fuerte en el espíritu. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. En cuanto soy débil en la carne, pero en Cristo Jesús soy fuerte. Por eso Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No sé si quieres agregar algo antes de despedirnos. Sí, solamente eso, que cualquier tentación que esté en contra de lo que Dios quiere, cualquier tentación, las amistades que te lleven a eso, ya sea adulterio, como, ¿verdad? La fornicación, todo eso, ya sea el homosexualismo, lesbianismo, ya sea el robar, ya sea Negocios turbios, ajá, ilegales. exacto, o sea, que gente te lleva a meterte en depresión, en desánimo. Ahora está mucho de moda eso, los jóvenes la moda es ponerse tristes y estar deprimidos y eso es cool. No, eso no es cool. Y sabes que también, por ejemplo, lo que hoy se da mucho en los jóvenes, que se mandan textos, imágenes, memes, pero a veces muchas de esas cosas son sexuales y es pornografía. Y entonces,
Claro, claro que se van a encender las Claro. pasiones, claro que sí. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de lado ese grupo, ¿cómo se le llaman cuando, por ejemplo, en WhatsApp que hacen cancelar o salir del grupo y Sí. borrar el grupo Ujú. y darle la vuelta y ir a la presencia de Dios y fortalecerte? Así es que, hay algo que que yo siempre hago. Cada año yo checo, ¿verdad? Mi teléfono de amistades o personas que sigo, ¿verdad? En las Tus redes o redes me sociales. siguen, yo checo y yo siempre estoy viendo si están haciendo cosas, no Qué tengo para bueno qué eso que dices, qué seguirlas. bueno, porque es cierto. En las redes sociales, de acuerdo a las personas que estás siguiendo y te están siguiendo y los sigues, son las publicaciones que te Ujú. salen. Y cuando esas personas están haciendo y viendo, están posteando cosas que son incorrectas, a ti te salen. Sí, Entonces, en un momento, qué bueno que dijiste eso. sí. Y papás que están escuchando esto deben ayudar a sus hijos también en ese sentido, porque la gente que está siguiendo y estás, en un momento estás ahí, ¡pum!, te bota. Y tienes la imagen, y una imagen para sacarla de la mente cuesta Ajá. años. Y luego a veces dices: "Ay, ¿por qué me está saliendo eso?". Pues porque estás relacionándote con Y luego personas. te sale uno, Ajá. y luego otro, y luego Ah, otro, y ya cuando te das cuenta tú caíste en eso. entonces, Dios es el que te da la fortaleza. Dios dice la palabra que Él es el que te da el dominio propio. Y entonces, a parar con todo esto, en todo lo que es en las redes, ¿verdad? En cuanto en tu teléfono, Hay que hacer una amistades. depuración en las redes, ¿no? De los contactos, los Ah, amigos que hay que sí. hacer una Y depuración. familia, pues aunque digas, ay, ¿cómo le no, no es que le dejes de hablar, ni que ya no va a ser tu familia, sino es que no tienes que participar en las cosas que Sí. ellos hacen. Mira Ajá. cómo decía la escritura, que si tú te limpias de estas cosas, vas a ser instrumento escogido por el Señor y usado por el Señor. Entonces, si tú te limpias de estas cosas, tú vas a ser un instrumento de Dios para ganar a tu familia, pero estando con tu familia, vas a vivir en el mismo estilo de vida que viven ellos. Bueno, Así es. eso lo dejamos para otro tema porque nos alargamos, Sí. pero creo que ha sido de mucha bendición y sé que más de alguno está pasando en este momento por situaciones. Y vamos a orar antes de despedirnos, porque sé que hay situaciones en las que tal vez estás luchando, estás pasando cosas, pensamientos o deseos en los que has venido luchando. Y como decíamos en este episodio, ha habido acusación, mucha vergüenza. Este es el momento de ponerlo todo delante del Señor. Cierra tus ojos si puedes hacerlo. Cierra tus ojos donde estás. Y si no, te recomiendo que en el momento que puedas hacerlo, de apartarte, tal vez estás en el trabajo, pero en el momento que puedas hacerlo, cuando vas al baño, en el lunch, o en un momento, hagas esto de apartarte y ir a la presencia de Dios. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, tú conoces todo lo que hay en mí. Conoces mis pensamientos, los deseos que hay en mí, las pasiones desordenadas. Conoces, Señor, también la lascivia, Señor, que hay en mí. No quiero esconderlo más y no quiero negarlo más delante de ti, Señor. Pero hoy te confieso que no puedo dejarlo si tú no me ayudas, Señor. Y hoy vengo al trono de tu gracia para hallar gracia y misericordia, porque sé que tú puedes socorrerme y librarme de esta tentación, porque sé que mi familia no va a ser destruida, mi matrimonio. Sé que mi relación contigo, que es lo más importante, no será dañada y destruida a causa del pecado, porque tú estás conmigo, porque tú me fortaleces, Señor. Y hoy vengo soltando toda altivez y todo orgullo que hay en mí, Señor, y te confieso y yo declaro que sin ti nada puedo hacer, Señor. En esta hora pido que tu gracia me llene y me fortalezca, Señor. Pero también te pido la ayuda de tu Espíritu Santo para que me lleve cada día a buscar tu presencia y a fortalecerme. Señor, dame el dominio propio que necesito para poder controlar los malos pensamientos y los malos deseos, Señor, que hay en mí. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo creo en mi corazón que puedo resistir esta tentación si tú me ayudas y tú me fortaleces.
Sé, Señor, también que hay gran bendición para mí después de que haya pasado esta prueba. En el nombre de Jesús bendigo la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas y cada uno de los amigos que hoy están conectados, Señor. Y creo en el nombre de Jesús que tú en este día los estás librando. Oro, Señor, para que ellos puedan salir de la situación que han estado viviendo, de la tristeza, la depresión, el desánimo, la enfermedad, en el nombre de Jesús, de las adicciones en las que han estado viviendo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro para que sean fortalecidos con el poder de tu Espíritu Santo, que el poder de tu gloria los esté levantando y los esté sustentando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oro, Señor, para que toda vergüenza, Señor, tú llevaste nuestro oprobio, nuestra vergüenza. Oro, Señor, para que la vergüenza sea quitada en ellos. Señor, para que ellos puedan doblar sus rodillas y levantar su rostro confiadamente, sabiendo y creyendo con plena certeza en su corazón que tú eres un Padre bueno, un Padre lleno de amor y que está listo y está esperando para auxiliarnos en lo que estamos viviendo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo los encomiendo, Señor, a tu Espíritu Santo y al poder de tu palabra, Señor, que tiene el poder para sobreedificar en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, porque tu palabra dice: 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Y declaramos en esta hora que tus hijos y tus hijas se levantan, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, el poder de resurrección que ya está en ellos, el poder del Espíritu Santo que está operando en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bueno que estuviste con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo episodio. Dios les bendiga. Pero hoy no dijiste, somos la resistencia. Y recuerda, somos la resistencia. Somos nosotros junto contigo. Somos la resistencia. Bendiciones. Bendiciones.